Una vez tenemos creada nuestra caja de la calculadora, ya configurados algunas de las propiedades de las que hemos ya platicado, particularmente ustedes pueden dar clic derecho a cualquier botón, ver acá sus propiedades, o si no, pueden obviamente verlo de acá del lado derecho. Notarán que ahora ya están todos los botones configurados de tal forma en que tienen un nombre más apropiado para poderlo reconocer dentro del código. Lo que nos interesa ahora es proceder a realizar todas las operaciones y luego configurar cada evento de cada uno de estos botones. Para eso me interesa crear una clase más que se va a llamar operaciones, la cual va a estar precisamente manejando todas las operaciones que van a ocurrir dentro de nuestra calculadora. Para eso vamos a crear una nueva clase. Esta vez vamos a hacer una clase nueva de Java. Vamos a darle siguiente y precisamente le vamos a colocar ese nombre de operaciones. Va a formar siempre parte de nuestro proyecto calculadora, y ahora vamos a tener ya por acá las tres clases que hemos trabajado. La clase principal, la clase del cuadro, que es prácticamente la interfase gráfica de nuestra calculadora, y luego ahora vamos a empezar a trabajar lo que son directamente las operaciones. Ahora, solo regresando al cuadro principal, tenemos que ir pensando en el flujo de cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo dentro de nuestra calculadora. Para eso tenemos que recordar que vamos a necesitar obtener esta información que está por acá en algún momento y poderla transferir a una variable que sea numérica. El problema es de que Java y en estas librerías particularmente se utilizan estas cajas de texto como eso, como cajas de texto, y nosotros lo que vamos a ingresar son números. Por lo tanto, lo primero que tenemos que pensar es que vamos a recibir esta información como texto. Para eso vamos primero a definir una variable que le vamos a colocar como nombre cadena, que nos va a permitir recibir precisamente esa cadena de datos que vamos a estar en algún momento ingresando a esa caja de texto. Dentro de nuestro método constructor vamos a proceder a definir que queremos que esa cadena empiece con un valor vacío. Es decir, queremos una cadena realmente vacía al empezar a trabajar este método. Por lo tanto, vamos a definir por acá que lo que queremos que este método haga es de que inicialice la variable cadena de forma vacía. Ahora vamos a tomar en consideración por acá que se nos pasó por alto de que es un método, por lo tanto vamos a definirlo como tal, y es lo único que vamos a hacer de momento. Vamos a definir que en nuestra clase de operaciones, nuestro método constructor va a empezar definiendo una cadena vacía. Ahora regresemos al cuadro principal y tenemos que pensar en algo. Cada vez que yo dé clic a uno de estos botones, lo que debe de pasar son dos cosas. Una, esta cadena que está por acá se debe de ir ampliando o concatenando, dicho de otra forma, ya que si yo presiono el botón 1 una vez, esa cadena se va a llenar con un 1. Pero si yo vuelvo a presionar el botón 1 una segunda vez, ahora esa cadena va a tener el valor de lo que tenía antes, que era 1, y adicional a eso, el siguiente botón que yo presione, que podría bien ser el mismo 1 o cualquiera de estos otros dígitos. Por lo tanto, vamos a tratar de generar un método que nos va a servir a nosotros para poder concatenar la información que vamos a ir recibiendo de la caja de texto. Este método va a actuar como una función, por lo tanto vamos a definirlo como tal. Vamos a decir que va a retornar un valor string. Nuestro método se va a llamar concatenar. Ahora, ese método concatenar debería de recibir dos variables, o mejor dicho, una variable. Una variable también de tipo texto. Es decir, si yo presiono un botón por acá, ¿ya?, ese botón va a generar un número, una cadena de texto que se debe de ir a concatenar con lo que ya lleva cadena en ese momento. Por lo tanto, vamos a generar como parámetro que nuestro método concatenar va a recibir una variable llamada texto, que es en sí una cadena. Y lo que vamos a decir entonces es de que nuestra cadena, que en un inicio definimos que vale 0, ¿ya?, va a tener el valor
de lo que tenga en ese momento concatenado con lo que ingrese dentro de texto. Y de esa forma lo que estamos logrando es de que se cargue la variable cadena no solo con la información que ya tenía o con ese primer 1, por ejemplo, sino que con cualquier otro valor que se vaya ingresando. Adicional a eso, entonces, vamos a decir que una vez se genere ese proceso, que haya un retorno de esa misma variable cadena. Vamos a guardar nuestro proyecto hasta este momento y vamos entonces a ver que esto realmente funcione asignando este método precisamente a nuestro botón. Y para empezar lo vamos a hacer con el botón 1. Por lo tanto, para poder asignar eventos a estos botones, ustedes notarán que del lado derecho tienen una ventana de eventos. Pueden también acceder a los eventos dando clic derecho a un botón, eventos, y colocando qué tipo de evento es el que van a estar ustedes programando. Para este caso vamos a programar el evento de clic en el mouse o mouse click. Por lo tanto, vamos a proceder a hacer esto por acá. Ahora, hay que tomar en consideración que estoy queriendo utilizar, voy a regresar acá, un método llamado concatenar de la clase operaciones. Por lo tanto, como una clase, la clase cuadro principal es diferente, vamos a tener primero, antes de utilizar el método, que crear un objeto de esa clase. Por lo tanto, vamos a proceder a crear un objeto llamado operaciones y le vamos a colocar op1 a este objeto y vamos a especificar que es un nuevo objeto de la clase operaciones que va a ser construido con el método constructor. Y una vez hagamos esto, ya op1 tiene todas las capacidades de poder utilizar el método o los métodos que nosotros designemos. Vamos a regresar a nuestro evento de mouse click sobre el botón 1 y aquí es donde ustedes se pueden percatar de lo útil que es ponerle nombres significativos a cada uno de estos botones. Si ese proceso no se hace, se puede volver bastante complicado a la hora de querer trabajarlo. Bueno, entonces lo que queremos hacer es que a través de este objeto op1 queremos llamar a nuestro método concatenar. Por lo tanto, vamos a llamar al método concatenar. Ahora, nuestro método concatenar está esperando que nosotros ingresemos un parámetro. Desde luego, si ustedes ven por acá, está pidiendo que nosotros le ingresemos un parámetro de tipo texto. Ahora, nosotros podríamos pensar en dónde está localizado o qué parámetro queremos colocarle. Bueno, como estamos programando, si miramos esto en diseño, estamos programando el botón 1, es fácil pensar que lo que queremos entonces es que se coloque el número 1 dentro de ese proceso para que sea el número 1 el que se vaya a guardar a la cadena que estamos utilizando a través del proceso del método concatenar. Ahora, esto nos permitiría hacer y lograr que esto funcione. Sin embargo, tenemos todavía la complicación de que a nosotros nos interesa no solo que la variable cadena se cargue con el 1, sino que también nos interesa mostrar ese 1 aquí en esta caja de texto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llama esta cajita de texto? Muy bien, txt datos. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí arribita y luego vamos a ir uniendo todo. Quiero que txt datos se cargue con ese valor. Para asignarle un valor a la caja de texto, podemos utilizar el método setText, que por cierto ya hemos heredado por el simple hecho de que nuestro cuadro principal forma parte de las librerías Swing y particularmente del JFrame. Este JFrame ya tiene ese método definido y nosotros al hacer el proceso de herencia tenemos la capacidad de utilizar ese setText también. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer a continuación? Tenemos que darle el valor que nosotros queremos que se coloque en esa cajita. Ahora, podríamos colocar directamente el número 1 porque eso es lo que queremos que se coloque, pero vamos a utilizar el parámetro de lo que acabamos de generar, de tal forma de que realmente podamos usar eso como parámetro. Y ahora lo que va a pasar es de que cada vez que yo presione el botón 1, vamos a poder generar un 1 y eso se va a ir concatenando con cualquier otra cosa que yo estipule. Voy a guardar esto por acá y ahora me gustaría poder ver qué llevamos hasta el momento. Si yo presiono por acá el botón de correr
para poder visualizar lo que llevo hasta el momento, no debería realmente de pasar demasiado. Esto por la sencilla razón que nuestra clase principal calculadora aún no puede o no ha tenido la oportunidad de llamar a este cuadro principal o de utilizar este cuadro principal. Para poder utilizar ese cuadro principal, obviamente como es una clase, lo que tenemos que hacer es crear un objeto. Por lo tanto, vamos a crear el objeto de cuadro principal y le vamos a llamar CP1 por cuadro principal 1 y vamos a crear el objeto de esa misma clase con el método constructor cuadro principal. Una vez hagamos eso, tenemos la capacidad entre los métodos de setText que ya vimos de poder utilizar un método también del cuadro principal que se conoce como setVisible. Ese método de setVisible realmente es una capacidad que tiene en este caso los JFrames de ser visibles. Hay que colocar un parámetro dentro de esa llamada y el parámetro que nosotros queremos colocar es que sea verdad. ¿Por qué verdad? Porque queremos que nuestro cuadro sea precisamente visible. Entonces vamos a guardar esto y ahora sí, dentro de nuestra clase principal, cuando corremos el ejercicio, vamos a notar que, voy a correr esto por acá, ya tenemos vista nuestro cuadro de la calculadora. Más importante aún, si yo presiono el número 1, recuérdense que era lo que pasaba. Llamo a la función concatenar, la función concatenar mete ese 1 dentro de la cadena y lo muestra en la caja de texto. Si yo sigo presionando el 1, el mismo proceso, se va ese 1 para la cadena, se concatena con el 1 que ya había y se coloca dentro de la caja de texto, y eso lo puedo seguir haciendo cuantas veces yo quiera. Ahora hay que tomar en consideración que únicamente tengo configurado el botón número 1. Para poder realizar los demás botones debería de poder yo venir al cuadro principal y hacer el mismo proceso con cada botón. Es decir, ¿cuál era el proceso? Clic derecho, agregar un evento. El evento va a ser de tipo mouse click, por lo tanto lo voy a generar. Y esta vez, ¿qué es lo que quiero hacer? Habíamos dicho, bueno, quiero que dentro de la caja de texto, ¿verdad?, se coloque el siguiente texto. Ahora, ¿qué texto se va a colocar? Bueno, voy a permitir que el objeto op1 vaya a llamar a la función concatenar y que esta vez me ingrese el valor 2. Y ese mismo valor 2 es el que se va a ir a ubicar dentro de la cajita de texto. Antes de correr el proyecto vamos a mencionar una cosita más por acá dentro del cuadro principal, que quizás nos gustaría que aparezca el título calculadora dentro de nuestro marco. Para eso podemos escoger una opción que está por acá de título y vamos a colocar aquí calculadora para poderlo hacer que el título de la barrita de acá arriba muestre ese símbolo o esas letras, mejor dicho, de calculadora. Otra cosita más que podríamos tratar de implementar sería la capacidad de que nuestra calculadora, cada vez que yo la corra, aparezca en medio. Ahora, ya hicimos que sea visible. Ahora podemos configurar algunas otras opciones, como por ejemplo la capacidad de que la localidad o el location, que es así como se llama el método, lo vamos a especificar con que sea una localidad o una posición relativa, y vamos a decir que eso queremos que sea nulo, es decir, debería de prácticamente centrarse a la hora de ejecutar el proceso. Vamos a correr la calculadora y ahora van a notar que la calculadora está centrada dentro de mi pantalla y de nuevo el 1, y si yo presiono por ejemplo el 2, como ya acabo de hacerlo, ya puedo ir jugando con estos valores. Ahora yo les invito, vamos a cerrar por acá, a que hagan exactamente el mismo proceso con el botón número 3 y con los demás botones hasta el símbolo del punto. Rápidamente, clic derecho, agregar evento, de mouse clic, y aquí configuramos los mismos datos que por acá, solo que con los valores correspondientes.